Hola, buen día. El día de hoy vamos a iniciar la tercera unidad. Entonces, antes de que iniciemos con la tercera unidad, no sé si haya alguna duda, si hayan trabajado en algún ejercicio que quieran ver alguna duda o de respecto a la práctica que tienen que entregar el próximo viernes. Bueno, perdón, mañana viernes. ¿Hay dudas? Profe, Sí. yo tengo, una duda en los ejercicios del libro. Es que, Ujú. ¿cuál es la diferencia de que me digan que hay ganancia de open loop y Ujú. closed loop? O sea, no entiendo Cuando cuál es la está, diferencia de hacer el ejercicio. la diferencia es que en lazo abierto, la Ajá. ganancia, acuérdense que es la A, la que le llamamos A, o en el caso de cuando estamos hablando de ganancias finitas, es la que le estamos llamando A0. Esa es Okay. la de lazo abierto. Y la de lazo cerrado se refiere a la de la configuración en sí, a la que obtienes a la hora de sacar la función de transferencia. Ah, ok, a la que no es ideal. Digo, Pues, sí, cuando A no es infinita. sí. Ah, Y esa puede ser también con ganancia infinita. O sea, esa ganancia infinita es la de lazo abierto cuando suponemos que es infinita. Pero la de lazo cerrado es ya específicamente cuando tienes una retroalimentación en una cierta configuración, ¿no? Como en configuración inversora o no inversora. Ahí ya la ganancia que te da es la transferencia que hay entre entrada y salida. ok. Sí, Sí, gracias. nada. ¿Alguien más? Profe, Sí. respecto a la práctica, Ujú. le queríamos hacer una petición, bueno, si se podía desplazar al menos un día la entrega para poder terminar bien el reporte, porque hemos Ok. estado un poco presionados. Entonces, nada más vamos un poco atrasados con el reporte. Ok, se las voy a cambiar para el lunes. Ok, Sale. ok, Y para tener el fin de semana para terminarlo bien. sí, sí, Gracias. ok. ¿Alguien más? Bien, bueno, entonces el último día que tendríamos presencial para dudas sería el próximo martes. Entonces, igual pónganse a practicar. Recuerden que dentro de una semana, el próximo jueves, sería el examen parcial de la segunda unidad. Entonces, practiquen para que si hay dudas, pues las hagan ya sea a través de chat o de correo electrónico o de manera presencial. Les digo, pues el último día sería el martes, ¿no? Previo al examen. Entonces vamos a iniciar con la tercera unidad. En esta tercera unidad, pues vamos a trabajar ahora con diodos, ¿ok? Eh, Estos son los 6 temas que componen la tercera unidad. Primero, igual que en el caso de los operacionales, pues vamos a ver el comportamiento ideal primero de un diodo y después iremos analizando su comportamiento a partir de la curva característica y usando estas curvas características podemos hacer análisis ya de circuitos que incluyan diodos. ¿Okay? En sí, las dos funciones principales que tiene un diodo es usarse como o como un regulador o limitador de amplitud, ¿okay? De voltaje. Entonces, esas son las dos aplicaciones que veremos de los diodos. Y finalmente, nada más hablaremos un poco de algunos tipos de diodos especiales que existen. Entonces, primero, este es el símbolo de un diodo. Es un triángulo que tiene al final
una línea, y esa línea les va a permitir saber cuál terminal es, ¿no? Si es la de terminal negativa o la terminal positiva. A la terminal positiva le llamamos ánodo y a la terminal negativa le llamamos cátodo. ¿Okay? Y la corriente fluye en la dirección que indica la flecha, ¿no? Puede haber corrientes que fluyan en sentido contrario, pero de manera ideal, esa corriente debería de ser cero en el sentido contrario. ¿Okay? Y eso es lo que nos indica precisamente la curva característica del diodo ideal. Un diodo ideal debe conducir cuando está polarizado directamente, es decir, cuando aplicamos un voltaje que coincide con los signos que están indicados para las terminales ánodo y cátodo. Entonces, si aplicamos un voltaje, pues entonces va a conducir, y de manera ideal, pues esa corriente debe ser infinita, ¿ok? Obviamente, si agregamos ya resistencias u otros elementos, pues esos elementos son los que van a limitar la corriente. Pero de manera ideal, pues un diodo debe comportarse como un cortocircuito cuando aplicamos el voltaje polarizándolo directamente, es decir, cuando coincide otra vez con los signos de sus terminales. Si lo polarizamos inversamente, es decir, aplicamos un voltaje que no coincide con estos signos, sino que es al revés, pues entonces la corriente debería ser cero. Es lo que yo les decía, no puede fluir corriente de manera inversa cuando considero un diodo ideal. ¿Ok? Y ahí, entonces, lo que va a hacerse infinito en teoría debería de ser el voltaje. ¿Ok? Y, pues obviamente, hacia el lado izquierdo, pues sería un voltaje negativo, porque lo estamos polarizando inversamente, ¿no? Entonces, esas son dos regiones que caracterizan al diodo ideal. La polarización directa, que es hacia el lado derecho de este plano, y la polarización inversa, que es hacia el lado izquierdo de este plano. ¿Okay? Entonces, si yo lo uso en un circuito, pues de manera equivalente lo que tendrían es lo siguiente. Cuando están en polarización inversa, el diodo se va a comportar como un circuito abierto. Y es por eso que su voltaje es infinito. Y en este caso, menor que cero. Es un voltaje negativo. Y al ser un circuito abierto, pues obviamente no va a haber un flujo de corriente. ¿Ok? No va a haber electrones circulando y la corriente sería cero. Por otra parte, cuando el diodo está polarizado directamente, el comportamiento ideal del diodo sería un cortocircuito, por lo tanto tenemos una corriente mayor a cero, idealmente infinita, y al ser un cortocircuito, pues obviamente no hay diferencia de potencial entre las terminales y el voltaje en el diodo es cero. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento ideal de un diodo. ¿Dudas? Bien, entonces, considerando esas dos regiones, vamos a tener dos modos de operación. El modo de conducción, que es cuando se comporta como un cortocircuito. Entonces, tendríamos el flujo de corriente. Como les decía, de manera ideal es infinita, pero si agregamos, por ejemplo, una resistencia, eso hace que la corriente sea limitada de acuerdo al valor de la resistencia. Entonces, si este se comporta como un cortocircuito, pues entonces ustedes lo verían de esta manera, ¿no? Aquí yo tengo un cortocircuito, por lo tanto, lo que están haciendo es aplicarle a esta resistencia 10 volts, ¿no? Entonces, simplemente usando la ley de Ohm, pues la corriente del diodo sería esos 10 volts divididos entre
1 kilo ohm, ¿no? Es por eso que obtenemos que la corriente son 10 miliamperes. ¿Ok? Entonces, idealmente el diodo no va a tener un efecto mayor sobre el circuito, sino simplemente comportarse como un cortocircuito si está en conducción, o en corte, pues entonces lo que van a tener es un circuito abierto. ¿Ok? Si el circuito está abierto, entonces aquí no hay corriente, y al no haber corriente, entonces los 10 volts estarían aplicados directamente sobre el diodo. ¿Ok? Y eso nos daría los comportamientos o los modos de operación del diodo ideal. ¿Ok? ¿Dudas? Profe, yo alguna vez había visto que hay un diodo inversor. Si, por ejemplo, en la segunda imagen le pusiéramos el diodo inversor, ¿también sería ideal o ahí no aplica el caso? No entiendo cuál es el concepto de que dices que es diodo inversor. Yo no lo he escuchado. No lo escuché, pero entonces yo creo que no era cierto. Una disculpa. Okay. No hay problema. Sí, yo desconozco ese concepto que manejas de diodo inversor. Lo único que sí les decía es que una de las aplicaciones de los diodos es que sirvan como fijadores de voltaje o reguladores, y ahí en ese caso se utilizan unos diodos que se llaman diodos Zener, y ese diodo te ayuda a fijar un determinado valor de voltaje, y precisamente se colocan en modo inverso. No sé si a lo mejor a ese tipo de diodos te refieres, pero para lo que sirven es para fijar un cierto valor de voltaje. Sí, yo lo que había visto, profe, es que había diodos que, por ejemplo, si entraba por la terminal negativa, estaba conectada a la pila al revés, la convertía como si fuera de positivo a negativo. Ok, pues puede ser esa aplicación, yo creo, como fijador de voltaje. Lo que sí, también como rectificador, para lo que nos sirve es para convertir una corriente alterna en corriente directa. Eso sí nos sirve para y hacer que la polaridad de una señal se haga toda positiva, y con un cierto valor promedio obtenemos el valor en corriente directa. Entonces, esas son las aplicaciones de los diodos. Entonces, quizás por ese lado va lo que comentas. Sí, gracias, profe, creo que sí, ya lo Ok, entendí. ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, entonces, les decía, respecto a las aplicaciones, una de las principales aplicaciones que vamos a darle a los diodos es que sirva como un rectificador. ¿Ok? Entonces, imaginen un circuito de este tipo, un circuito muy simple, donde tienen una fuente. Esta fuente es una señal, digamos, pudiera ser una señal de tipo senoidal. ¿Ok? Y tenemos un diodo y una resistencia de carga, donde vamos a medir un voltaje de salida. ¿Ok? Entonces, yo les decía que este diodo, si lo consideramos ideal, va a tener dos modos de comportamiento o dos modos de operación. Uno, cuando el voltaje aplicado a él sea positivo, y estamos hablando entonces de la parte positiva de la señal, y otro, cuando estamos en la parte negativa de la señal, que es cuando estaríamos polarizando el diodo inversamente. Entonces, en la parte positiva se comportaría como un cortocircuito, y en la parte negativa como un circuito abierto. ¿Ok? Y eso nos va a permitir entonces que únicamente de esta señal pasen los valores que sean positivos hacia la salida. Es decir, ustedes tienen esta señal. Cuando el diodo conduce, sería
todo este tiempo. ¿Ok? Este tiempo estaría conduciendo. Y después, este otro lapso de tiempo no conduce. ¿Ok? Y así se repite de manera cíclica. ¿Ok? Entonces, solamente de aquí, toda esta parte de la señal conduce, esta parte no conduce, esta parte conduce, y luego esta parte no conduce. Y así se va sucesivamente. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos estos dos circuitos equivalentes. Cuando el voltaje de entrada es mayor o igual que 0, pues entonces tengo aquí un cortocircuito en lugar del diodo. Y cuando es menor, tengo un circuito abierto. ¿Ok? Por lo tanto, esto es lo que verían a la salida. Conduce solamente cuando estamos en este modo, entonces solamente veo la parte positiva de la señal, luego se queda en 0 el voltaje de salida. Cuando vuelve a ser positivo, entonces conduce y otra vez se hace 0. ¿Okay? Esa es una de las aplicaciones principales de un diodo, es decir, ser un rectificador. Esa es la forma en que le vamos a llamar rectificador. Y lo que obtenemos es entonces un cierto valor promedio, digamos, a lo mejor por aquí es el valor promedio, y a eso es al que le llamamos voltaje de directa, ¿okay? O de corriente directa. ¿Dudas hasta aquí? ¿O comentarios? ¿Sí? No, profe, todo muy claro. Ok. Bien, entonces, esas son las dos regiones que vamos a identificar, ¿no? Cuando está en conducción o cuando está en corte. Existen otro tipo de aplicaciones que le podríamos dar, por ejemplo, en el diseño de compuertas lógicas, las que utilizan en electrónica digital. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en estas dos configuraciones, esta configuración de diodos nos permitiría hacer la función lógica OR, ¿ok? Que equivale entonces a que el voltaje de salida tenga que ver con la suma de las señales que tengamos acá. ¿Okay? Entonces, aquí cualquiera de los diodos que se polarice nos va a permitir que haya o se aplique un voltaje de salida, que es el VY, a la resistencia. ¿Okay? Y en el caso contrario, necesitaríamos que los tres diodos conduzcan, entonces para que haya el voltaje aplicado hacia la resistencia. ¿Ok? Entonces, esto nos serviría para hacer o diseñar a partir del comportamiento ideal de un diodo las compuertas lógicas OR o AND. ¿Ok? De acuerdo a esa configuración. ¿Dudas? Bien, entonces eso sería con respecto al comportamiento ideal, ¿ok? Pero en realidad nosotros vamos a tener una curva que es no lineal y que no tiene nada que ver con ese comportamiento ideal ya en la práctica, ¿ok? Entonces, esta curva que les presento en esta diapositiva es la curva real de un diodo que está fabricado en este caso de silicio, ¿ok? Ese es el material del que está fabricada la unión de ese diodo que estamos considerando que tiene esta curva de comportamiento. Entonces, observen que no es cierto que a partir del 0 el diodo comienza a conducir, sino que se debe rebasar un cierto valor de voltaje para que empiece a conducir, y no va a conducir con una pendiente
de 90 grados como estaba en el caso anterior, sino que va a tener una cierta pendiente que no necesariamente son esos 90 grados, ¿no? Sí es una pendiente pronunciada, pero no de los 90 grados que decíamos, ¿no? Y en la polarización inversa tiene un límite, ¿ok? No se va a ir hasta infinito, va a llegar hasta un cierto valor de voltaje en donde ahí ya empezaría a conducir. Pero si llegamos a este punto en donde empieza a conducir de manera inversa, significa ya que el diodo está dañado, ¿ok? A esta se le llama región de ruptura del diodo, ¿ok? Entonces, en realidad, nosotros vamos a tener 3 regiones de operación. Aquí nada más hay que tener cuidado que la escala que estamos usando para la región de polarización directa e inversa es diferente, ¿ok? En realidad se ve así, pero aquí nada más para visualizarlo, aquí esta parte de la escala está un poco comprimida para que alcancemos a ver los detalles, ¿ok? Entonces son diferentes escalas entre las regiones que estamos utilizando aquí, ¿ok? Entonces, en la región de polarización directa, pues vamos a tener que después de los 0.5, más o menos, es cuando empieza a conducir, pero realmente cuando va a fluir por completo la corriente en el diodo, en un diodo de propósito general, es aproximadamente en los 0.7 volts, ¿ok? Y eso cambiaría lo que habíamos considerado, ¿no? Nosotros decíamos que cuando conducía, el voltaje en el diodo era 0 y entonces no había ninguna caída y todo lo definía la resistencia. Pero en la realidad no es cierto. En la realidad el diodo va a tener una cierta caída de voltaje que va a influir ahí en el análisis del circuito que hagamos. Y esta es de aproximadamente 0.7 volts cuando está en polarización directa. Después tenemos la polarización inversa. Entonces, si se fijan, no necesariamente vamos a tener que el voltaje crece rápidamente, sino que va a tener una corriente pequeñita, ¿ok? Aquí estamos exagerando esa corriente porque es una corriente muy pequeñita que sí va a fluir en sentido inverso, pero que va a llegar a un punto en donde esa corriente inversa va a crecer indefinidamente. Y a esa es a la región que le llamamos de ruptura. Entonces, al llegar a esa región de ruptura, estaríamos rebasando ese límite de voltaje que ustedes pueden aplicar inversamente. Si aplican un voltaje mayor, pues entonces dañarían el diodo y ya entonces ahora sí conduce en sentido inverso de manera indefinida, ¿ok? Entonces, un diodo va a estar caracterizado por esas cuestiones, ¿no? ¿Qué valor es el que necesita para conducir en polarización directa? ¿Cuál es lo máximo que puede soportar en polarización inversa? ¿Qué voltaje máximo? Y a ese le llamamos voltaje Zener. Es el voltaje máximo que va a soportar en polarización inversa, ¿ok? Y tampoco es cierto que vaya a conducir un valor infinito. Todos los diodos también en polarización directa tienen un cierto límite de corriente, ¿ok? Entonces también existe un valor máximo de corriente que pueden conducir en polarización directa, ¿ok? Esas son las características reales de un diodo. ¿Dudas? Ahorita vamos a ver con detalle cómo se comporta en cada región, pero pues primero así de manera general, esta sería el comportamiento de un diodo de unión de silicio. ¿Dudas? Bien, bueno, entonces vamos primero con la región de polarización inversa, que debe ser la que más nos va a importar, sobre todo para aplicaciones de rectificación, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues aquí, me voy a regresar acá, si se fijan en la forma que tiene esta curva, pues es una curva de tipo exponencial, ¿ok? Entonces,
este va a ser el comportamiento con el que vamos a modelar el comportamiento del diodo en la región de polarización directa. Es decir, cuando el voltaje aplicado es positivo, mayor que 0. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a tener es una corriente que tiene una forma exponencial que depende del voltaje aplicado a ese diodo. ¿Ok? Y además depende de otras características o de otros parámetros, que es la corriente de saturación, que es este parámetro, y el voltaje térmico, que es este parámetro, y que depende de una constante, de una cierta temperatura y de un valor de carga. ¿Okay? Entonces, ese voltaje térmico, los parámetros de los que depende es de K, que le llamamos la constante de Boltzmann, que este es su valor, una temperatura. Esa temperatura se mide en grados Kelvin, por lo tanto, si consideramos grados centígrados, habría que sumarle 273. Y una carga, ¿okay? Que es esta carga, que se refiere a qué carga. Ustedes que ya llevaron electricidad y magnetismo. Ese valor de carga, ¿de quién es? De los electrones. Exacto, del electrón, ¿no? Entonces, finalmente, la corriente se caracteriza por el flujo de electrones. Entonces, esa carga electrónica que estamos considerando ahí, pues es la de un electrón. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que vamos a modelar esa curva cuando estamos en la región de polarización inversa. En el caso de la corriente de, antes, el voltaje térmico, si estamos a una temperatura ambiente que se considera aproximadamente 20 grados centígrados, va a tener un valor casi constante, ¿no? Entonces, cuando esté en la temperatura ambiente, y que es en la mayoría de los análisis que vamos a hacer, siempre vamos a considerar que estamos a temperatura ambiente, y es aproximadamente 25 milivolts lo que le vamos a poner aquí a este voltaje térmico. Entonces, lo consideraríamos como una constante para los análisis. Mientras que la corriente de saturación es una corriente muy pequeña, ¿okay? Que de hecho se refiere al valor de conducción en polarización inversa y es del orden de 10 a la menos 15 amperes. ¿Ok? Aunque si va aumentando la temperatura, esta corriente tiende a duplicarse cada 5 grados centígrados que aumenta la temperatura. ¿Ok? Entonces, esta se duplicaría por cada 5 grados que aumentemos a partir de la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, si ya van en 25, entonces esta se va a duplicar, o en 30, entonces se va a cuadruplicar y así sucesivamente, ¿no? Duplicándose cada vez que aumenta el 5 grados centígrados la temperatura, ¿ok? Pero igual, por lo general vamos a hacer análisis que son a temperatura ambiente y entonces el voltaje térmico serían 25 milivolts y la corriente de saturación la vamos a considerar como 10 a la menos 15, ¿ok? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda.
Bien, ¿sí me escuchan? Ya regresé. Sí, sí lo escuchamos, profe. Ok, bueno, vamos a continuar. Bien, entonces quedamos que esta sería la expresión que vamos a usar para la región de polarización directa. Puede haber simplificación de esta expresión siempre y cuando la corriente que circule por el diodo sea mucho mayor que la corriente de saturación, ¿ok? Que por lo general así va a ser, ¿no? Estamos hablando que la corriente de saturación es 10 a la menos 15. Entonces, si la corriente que está circulando por el diodo es mucho mayor, pues esa expresión se puede simplificar simplemente al producto de esa corriente de saturación por la función exponencial que depende del voltaje aplicado al diodo y del voltaje térmico, ¿no? Entonces, la Profe, simplifica. ¿Sí? creo que no se ve su pantalla. ¿No la ven? No, Ok. bueno, Me yo no. parece que está compartida, pero no. ¿Los demás la ven? No, no se está compartiendo. No, No. no se ve. Bueno, yo sí la veo. Yo sí la veo. Sí, yo sí la veo también. Déjenla comparto de También nuevo. Déjenla comparto de nuevo. ¿Ya se ve? Sí. ¿Sí? yo sigo sin ¿Todos? verla, a lo mejor me salgo y entro. No. Sí, Yo tampoco la veo. Sí, no, yo tampoco la veo. A ver, esperemos que se reconecten todos y la comparto ahorita. Profe, yo tenía una duda, bueno, ahorita que comparto otra vez pantalla, de la... A ver, déjenla comparto otra vez, a ver si ya la ven. ¿Ya se ve? Sí, Sí, ya sé. Sí. Sí. Ok. ¿Cuál era la duda, Guillermo? Ahí menciona, o sea, de que cada vez que incrementan 5 grados en el voltaje térmico, bueno, Ujú. digo, bueno, sin la temperatura, Temperatura. se duplica la corriente de saturación, ¿no? Pero yo no entiendo por qué, o sea, no me quedó claro por qué pasa eso. Eso tiene que ver más bien con el comportamiento físico del semiconductor. Entonces, este depende de la temperatura a la que está aplicada a la unión, ¿no? Entonces, esa unión del semiconductor, en este caso de la unión de silicio, si hay un aumento de temperatura, eso influye en que haya un mayor flujo de electrones en la unión. Entonces, eso Ok, ocasiona, pero a nivel física de semiconductores, que el material se hace o incrementa su capacidad de conducir. Pero eso ok. ocurre por el comportamiento físico, ¿no? del material. Ah, bueno. Ok, entendido, profe. Gracias. Ok. Bien. Entonces les decía, de esta expresión, pues si la corriente que circula por el diodo es mucho mayor a la corriente de saturación, pues prácticamente este -1 va a ser insignificante. Entonces, simplemente la podríamos expresar como el producto de la corriente de saturación por la función exponencial que depende del voltaje aplicado al diodo y del voltaje térmico. ¿Okay? Y entonces, debido a que existe una relación ahí exponencial entre las corrientes, nosotros podríamos obtener el voltaje que está aplicado despejándolo de esta ecuación utilizando el logaritmo natural. ¿Okay? Entonces, el voltaje aplicado al diodo
va a depender del logaritmo natural de la relación que hay entre la corriente que circula por el diodo y la corriente de saturación multiplicado por el voltaje térmico, ¿no? Entonces simplemente estamos despejando de aquí el voltaje aplicado. ¿Okay? ¿Y esto por qué es? Porque como la curva no tiene un comportamiento lineal, ¿okay? Sino que es un comportamiento no lineal de tipo exponencial, pues entonces, dependiendo del punto de operación donde estemos, es decir, el punto de operación me refiero a qué voltaje estoy aplicando y cuánta corriente circula por el diodo. Entonces, cuando ustedes compran un cierto diodo, pues el diodo, el fabricante les va a decir, si tú le aplicas tanto voltaje, la corriente que debe fluir es tal, ¿ok? Pero si a la hora de incluirlo en el circuito, yo agrego ya resistencias y fuentes y otros elementos, voy a cambiar el punto de operación del diodo, ¿ok? Entonces lo voy a llevar a lo mejor a estarle aplicando otro voltaje diferente y entonces para poder saber cuál es la corriente que circula, yo tomo como referencia ese punto de operación y veo la diferencia de corriente que hay para estar obteniendo el nuevo valor de voltaje que habría. Entonces, ustedes van a considerar esos dos puntos de operación, el que me dice el fabricante y el que me da mi circuito a la hora que lo incluyo ahí. Y al tener eso, pues yo voy a tener dos corrientes diferentes, dependiendo de dos voltajes diferentes que yo aplique. ¿Okay? Y de esta manera, entonces, la variación de voltaje que ocurra en el diodo depende de la relación de corrientes que se apliquen a ese diodo, dadas por la función logaritmo natural multiplicado por el voltaje térmico, que es esta expresión que teníamos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a considerar que hay un cambio en el circuito debido perdón, en el dispositivo, en este caso en el diodo, al incluirlo dentro de un circuito, ¿ok? Y entonces, para poder encontrar cuál es el valor exacto que tiene, tanto de voltaje como de corriente, debo estar haciendo iteraciones, ¿no? Entre lo que me dice el análisis de circuitos, por ejemplo, de aplicar las leyes de Kirchhoff, y lo que me dice esta ecuación, hasta que yo las haga coincidir, minimizar esa variación. Hasta que esa variación sea casi cero, pues entonces quiere decir que ya encontré exactamente cuál es el punto de operación del diodo. Ahorita lo vamos a ver ya en ejemplos aplicados, pero pues estas son las fórmulas que vamos a utilizar para poder realmente encontrar en qué parte de la curva nos encontramos dentro de esa región de polarización directa. ¿Ok? ¿Dudas? De manera alternativa, si aquí está con logaritmo natural, pero también esta misma expresión puede ser con logaritmo base 10, nada más multiplicando por 2.3. ¿Okay? Entonces puede ser con logaritmo natural o con logaritmo base 10 y esta es la relación que tenemos. ¿Okay? Entonces, esto significa que si entre estas dos corrientes varían una década, ¿okay? Debido a que estamos usando esta ecuación del logaritmo base 10, pues entonces si hay una diferencia de una década, esto nos daría 1, ¿okay? Y simplemente para ese tipo de variación, la caída de voltaje va a ser 2.3 veces el voltaje térmico, ¿no? Que son los 25 milivolts, y eso nos da un aproximado de 60 milivolts, ¿ok? Entonces, cada que cambio en una potencia de 10 la corriente que está circulando por el diodo, más o menos van a variar en 60 milivolts la caída de voltaje en ese mismo diodo. ¿Ok? ¿Dudas?
Bien, entonces les decía que dependiendo del tipo de diodo, pues el fabricante les va a decir más o menos qué característica tiene o qué punto de operación es el que consideran durante la fabricación de ese diodo. Por ejemplo, para un diodo de pequeña señal, que un diodo de pequeña señal es aquellos que tienen amplitudes menores al voltaje térmico, o por ahí de alrededor del voltaje térmico, que son los 25 milivolts. Ahí estamos hablando de que ese tipo de diodos tienen una caída de 0.7 volts, que es la que yo les decía en la curva, y la corriente que circularía por el diodo para esa caída de voltaje sería de 1 milivolt. ¿Okay? Pero si ese diodo, les digo, ya lo meten a un circuito, ustedes van a modificar este punto de operación, no necesariamente van a estar en ese valor. ¿Okay? Y hay que usar estas fórmulas para recalcular. ¿Dudas? Ok. Bien, ahora vamos con la región de polarización inversa. Entonces, la región de polarización inversa van a ser voltajes menores a 0 antes de llegar al voltaje de ruptura. Y en ese momento, pues va a conducir el diodo con una corriente muy pequeña. ¿Qué corriente? La corriente de saturación. ¿Ok? Entonces, la corriente del diodo es aproximadamente la corriente de saturación y obviamente el signo lo que nos indica es que está circulando de manera inversa a como nos indica el símbolo del diodo. ¿Okay? Entonces, ese es el comportamiento que va a tener. ¿Okay? Ahora, en la práctica, pues puede que tengan corrientes inversas mayores a IS. ¿Okay? Este sería el comportamiento, de nuevamente, bajo ciertas condiciones ideales, pero en la práctica puede ser que esa corriente sea mayor. Les decía, ese valor está en 10 a la menos 15, pero la variación que puede tener puede estar entre 10 a la menos 14 y 10 a la menos 15, o incluso ser mayor y andar del orden de 1 nanoampere, ¿okay? Que estaríamos hablando de 10 a la menos 9, ¿no? Más o menos. Y esa corriente inversa puede deberse a efectos de fuga que haya a la hora de generar la unión ahí en el semiconductor, ¿no? Finalmente, si se acuerdan de sus clases de electricidad y magnetismo, lo que tienen es ahí unas uniones de materiales donde suele haber una cierta cantidad de electrones libres, que dependiendo de cómo estén ahí, si haya una recombinación ahí de huecos, pues haya flujo de electrones dependiendo de cómo esté fabricado el semiconductor. Y eso entonces nos genera estos efectos de corriente inversa, ¿no? Y tienen que ver principalmente con la fabricación del diodo, ¿no? Al nivel de materiales. ¿Ok? Y en este caso, cuando hablamos yo les hablaba que en polarización inversa, esta corriente de saturación aumentaba por cada 5 grados. En el caso de corriente inversa, esta se va a duplicar, pero cada 10 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, soporta un poquito más cuando estamos hablando en polarización inversa. ¿Alguna duda en esta región? Bien. Después tenemos la región de ruptura. La región de ruptura es cuando ya este voltaje de polarización inversa rebasa el valor de voltaje Zener o voltaje inverso que le pueden aplicar al diodo. ¿Qué es lo que va a sufrir ahí? Pues entonces va a haber una ruptura y, como les decía, puede haber un daño
en el diodo, ¿no? Entonces, es necesario a veces agregar elementos que limiten esa corriente inversa cuando existe o cuando se llega a esos niveles de voltaje que nos llevan a la región de ruptura, ¿ok? Pero ¿para qué se usa llegar a esa? Pues lo usamos normalmente para hacer la regulación de voltaje, ¿no? O lo que les decía, la aplicación de circuitos limitadores de voltaje, y con ayuda de los elementos que agregamos, pues podemos limitar esa corriente inversa que pudiera dañar al diodo, ¿no? Entonces, sí existe una aplicación en donde queremos estar en la región de ruptura, pero sí debemos agregar elementos que eviten que esa corriente crezca indefinidamente. Y pues básicamente ese sería el comportamiento en las tres regiones. ¿Alguna duda? Bien, entonces, considerando eso, pues vamos a ver un poquito cuál sería la forma en la que vamos a hacer el análisis en un circuito que incluye diodos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar considerando este circuito muy básico, en donde tenemos una batería o una fuente de voltaje, una resistencia y un diodo. ¿Okay? Entonces son tres elementos muy sencillos y pues consideramos lo siguiente. ¿Okay? Vamos a ver cómo se comporta en polarización directa. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que tenemos un valor de IS conocido, ¿okay? Que es, en este caso, pues podemos usar el valor que les decía de 10 a la menos 15, y que el voltaje que estamos aplicando es mayor a 0.5 volts. ¿Okay? Esto para considerar que estamos ya en polarización directa, como lo decíamos en el diodo, ¿no? Realmente no es cierto que a partir de que sea positivo conduce, sino que ya viendo la curva, si se acuerdan, tenía que superar el 0.5 y ya va a conducir completamente cuando estemos en los 0.7. ¿Ok? Entonces, en esa región de polarización directa, estamos considerando que la corriente pues, es lo suficientemente grande en comparación con la corriente de saturación. Entonces, este sería el valor de la corriente del diodo, considerando la expresión simplificada de la fórmula exponencial que les había puesto anteriormente, ¿no? Entonces tenemos la ecuación donde tenemos corriente de saturación por una exponencial que depende del voltaje aplicado al diodo dividido entre el voltaje térmico, ¿no? Que esta fue la ecuación que definimos anteriormente. Sí, este sería el comportamiento que nosotros esperamos en el diodo, ¿no? Pero este depende del punto de operación del diodo, ¿ok? Entonces, para compararlo, pues vamos a hacer un análisis de la malla que se forma en este circuito, ¿ok? Obviamente es un circuito en serie, por lo tanto usaríamos la ley de voltajes de Kirchhoff para hacer el análisis de esa malla, ¿no? Entonces tendríamos que el voltaje VDD debe ser igual a la suma de las caídas de voltaje en los otros dos elementos, ¿no? Entonces, es decir, que la corriente del diodo en esta malla, pues yo la voy a obtener restando los voltajes aplicados a la resistencia, que sería el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo entre la resistencia que tengamos aquí, ¿ok? Y entonces, si se fijan, ya tengo dos expresiones que deberían ser equivalentes, ¿no? Pero en la realidad es que depende del punto de operación, ¿ok? Entonces, esto no es una igualdad tal cual, es decir, yo no puedo igualar directamente este resultado con el que me da la fórmula exponencial del diodo, ¿ok? Sino que, pues necesito conocer el punto de operación del diodo, que es el que me da el fabricante que les decía, y por medio de las expresiones que teníamos de variación de voltaje, entonces
ir tratando de que la diferencia entre estas dos expresiones se vaya minimizando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ok? Bien, entonces yo puedo resolver este problema de dos formas, ¿no? Una sería, literal, irme a la curva del diodo y explorar dónde tengo el punto de operación que me está dando el circuito, ¿ok? Y eso se obtiene a la hora de que ustedes toman esto, ¿no? Que sería la corriente, que sería el voltaje VDD dividido entre la resistencia, cuando están aquí en voltaje cero, ¿ok? Y irse ahora a cuando tienen aplicado todo el voltaje sobre el diodo, ¿ok? Entonces, ustedes trazarían una línea recta entre esos dos valores, ¿no? Cuando el voltaje es cero o cuando tienen ya todo el voltaje de la fuente aplicado sobre el diodo, que es decir, cuando no circula corriente por la resistencia. Y entonces trazarían una línea recta, que a esta se le llama recta de carga, y el punto donde intersecte a la curva, entonces ese es el punto de operación, ¿ok? Y eso lo tendríamos que hacer de forma gráfica, ¿ok? Y la pendiente que va a tener esta línea recta depende del valor de resistencia que estemos usando en ese circuito, ¿ok? ¿Alguna duda de este tipo de análisis gráfico? ¿Sí se entiende qué me representa la curva y qué me representa la recta o no? Sí. ¿Sí? La curva me representa, obviamente, esta ecuación y la recta me representa esta ecuación, que es la de la malla, ¿ok? Entonces, esta es la exponencial y esta es la línea recta. Y donde intersectan, pues ese es el punto de operación, ¿ok? Y con eso, pues ya resolvería este sistema de ecuaciones que tenemos aquí de forma gráfica. ¿Seguro todos? ¿O hay dudas? Bien. Vamos con el segundo tipo de solución, que es lo que yo les decía, usar las ecuaciones que habíamos visto de variación de voltaje en un diodo, ¿ok? Entonces, primero, para poder hacer este tipo de análisis iterativo, yo necesito conocer el punto de operación, ¿ok? Vamos a suponer, en este caso, que el punto de operación es el del diodo que les había dicho de pequeña señal, que tiene un valor de 0.7 volts con una corriente de 1 miliampere, ¿ok? Y entonces, vamos a cambiar ahora el voltaje aplicado por el del punto de operación y obtendríamos entonces, por medio de la ecuación de la malla, cuál sería la corriente que se generaría, ¿no? Es decir, aquí yo lo que estoy haciendo es tomar únicamente el voltaje conocido, este de 0.7, y lo voy a sustituir en la ecuación que obtuvimos en la malla, ¿ok? Entonces, ese 0.7 lo colocarían ahí y obtendrían, dependiendo del valor de la fuente y de la resistencia, una nueva corriente, ¿ok? Y entonces yo voy a tener una I1 y V1, que son el punto de operación del que partí, y ya conozco una segunda corriente, que es I2, ¿ok? Y ahora V2, pues la voy a obtener a partir de las ecuaciones que les decía, ¿ok? Si se acuerdan, teníamos esta ecuación, que era
la diferencia de voltaje en un diodo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, yo ya conozco I2, que es la corriente que calculo aquí en este paso. Esta es la que se va a transformar ahora en la I2. Y voy a tomar este como B1 y esta de aquí como I1. ¿Ok? Y esas las uso dentro de esta fórmula. ¿Ok? Y despejo entonces B2. Entonces voy a tener B2, este B1 lo paso sumando del otro lado y obtengo ahora un B2. ¿Ok? Y ahora entonces, esto que acabo de calcular, que es esta I2 y este B2 que despejo de aquí, van a ser el nuevo punto de operación. Es decir, ya me voy a olvidar de este de acá. ¿Ok? Y ahora vuelvo a comparar. Sustituyo nuevamente el nuevo voltaje B2, ahora lo sustituyo en la ecuación de la malla, calculo una nueva corriente y voy haciendo estos pasos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no exista mucha variación en el voltaje de aquí. ¿Ok? Que la consideremos ya poco significativa. ¿Qué puede ser poco significativa? Pues a lo mejor ya cuando estemos en diferencias de, que aquí son décimas, a lo mejor en milésimas, cuando ya la variación entre un voltaje y el otro anda en milésimas, pues entonces podríamos ya hasta ahí parar, ¿no? Pero ese depende ya finalmente de qué tanta precisión quieran en sus cálculos. ¿Dudas de este método? ¿Nadie? Bien, entonces ya tenemos dos métodos. Uno gráfico, y este sería un análisis iterativo combinando ley de voltajes de Kirchhoff o dependiendo del tipo de circuito, pues pudiera involucrar a lo mejor ley de corrientes. Incluso si el circuito ya es más complejo, pues a lo mejor vamos a tener que recurrir a mallas, a nodos, a Thevenin, Norton, lo que se necesite, dependiendo de la complejidad del circuito. ¿Ok? ¿Dudas? En el anterior, ¿qué era BT? Voltaje térmico siempre. BT es Ok. voltaje térmico. Sí. Los 25 milivolts a temperatura ambiente. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Bien, a veces este tipo de método con la curva real pudiera, por esto de las iteraciones que les digo, pudiera llegar a ser muy tardado. ¿Okay? Si el cálculo que queremos hacer es un cálculo rápido, donde no nos importa tanto la precisión, pudiéramos utilizar aproximaciones usando modelos simplificados de la curva. Una idea pudiera ser utilizar, en lugar del comportamiento no lineal que tenemos aquí de la curva, sería tener una línea recta A, que sería en cero siempre. Llegamos al valor de conducción, aproximadamente en 2.7, y de ahí trazamos una línea recta con una pendiente que depende de una resistencia de diodo. ¿Ok? Y esa resistencia de diodo depende del tipo de diodo que estemos usando. ¿Ok? Y esa, vamos a ver más adelante algunos modelos que nos permiten, por ejemplo, para pequeña señal, cómo calcular esa resistencia de diodo. ¿Ok? Pero es la que nos daría entonces esta pendiente. Cuando estemos aquí cerca, en estos valores, si se fijan aquí, pues estamos cerca del valor real si el punto de operación está aquí. El problema vendría ya cuando tenemos valores más grandes, tanto de corriente como de voltaje. Entonces, si el punto de operación está por acá,
pues aquí sí ya se va haciendo una diferencia muy significativa entre la curva real y la que estamos aproximando, ¿ok? Por medio de esta recta B, recta A y B. Entonces, este nos serviría sobre todo para cuando estamos en puntos de operación muy cercanos, digamos, a valores del valor que nos da el fabricante como punto de operación, ¿ok? Pero si ya nos alejamos, quizás no se hace tan preciso, pero pues es una forma de hacer cálculos mucho más rápidos, ¿ok? ¿Dudas? Incluso si lo queremos mucho más rápido, pues lo podemos hacer con una recta que no involucre el cálculo de la resistencia de diodo, sino simplemente decir que tenemos, cuando está el voltaje de diodo, ahí aparece una recta vertical, ¿no? Con pendiente de 90 grados, pero aquí pues obviamente va a ser muy poco preciso el valor que obtengamos, ¿no? Entonces, prácticamente sería como considerar un diodo de tipo ideal, pero que tiene una caída de voltaje de 0.7 volts, ¿no? A diferencia del puro diodo ideal que consideramos que tiene 0 de caída de voltaje, ¿no? Entonces prácticamente es como si lo idealizáramos y lo modeláramos de esta forma. ¿Ok? Y de nuevo es pues, para hacer cálculos mucho más rápidos que con el método iterativo. ¿Ok? ¿Dudas? Y en el caso del otro que tiene la pendiente, pues en realidad lo que tendríamos serían 3 elementos, ¿no? En serie, que sería un diodo ideal, una caída de voltaje de 0 y la resistencia del diodo. ¿Okay? Entonces, esta es la forma en que sustituiríamos el diodo que esté en el circuito. Lo tendríamos que cambiar por un diodo ideal en serie con una fuente de voltaje y una resistencia de diodo. Esa sería la forma en que lo cambiaríamos dentro de nuestro circuito para poder hacer el análisis. ¿Dudas de estos modelos? Bien, entonces les decía que dependiendo del diodo hay alguna forma de cómo calcular esta RD, ¿no? Entonces vamos a considerar un ejemplo de ello, que es el modelo del diodo de pequeña señal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos la curva exponencial del diodo y tenemos la recta con la que estamos aproximando nuestro modelo. ¿Ok? Donde sabemos que el inverso de esta pendiente tiene que ver con la resistencia de diodo que queremos calcular. ¿Okay? Entonces, consideramos que tenemos una señal de tipo triangular, donde les decía que esta señal es una señal pequeña que tiene amplitudes menores al voltaje térmico. ¿Okay? Y entonces llega al punto de operación y de ahí esta sería la señal en corriente que vamos a obtener en el diodo. ¿Ok? Y entonces, pues, consideremos de nuevo este circuito donde está el diodo. ¿Ok? Entonces, el voltaje de operación o el punto de operación, nosotros lo vamos a ver en corriente directa. ¿Ok? Y sobre ese valor de corriente directa va a estar montada la señal que estamos poniendo como voltaje de entrada o la pequeña señal que estamos montando ahí como señal de entrada. ¿Okay? Por lo tanto, si usamos la ecuación de este diodo,
Pues entonces el voltaje del diodo tendría una componente de corriente directa, que es la del punto de operación, y una señal que no es de directa, sino que es nuestra señal triangular que estamos montando sobre ese valor de directa. ¿Okay? Entonces la corriente del diodo pues depende de ese punto de operación y de la señal que estamos considerando, que es BD. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien, entonces, nosotros, si estamos diciendo que es una pequeña señal, pues consideramos que esta señal es menor que el voltaje térmico. Es lo que yo les decía, deben ser señales menores al voltaje térmico de tal manera que la relación BD entre BT sea menor o mucho menor a 1. ¿Ok? Y eso entonces nos daría la siguiente aproximación. ¿Ok? Considerando que esta parte va a ser muy pequeña, pues la vamos a hacer que tienda hacia un valor muy, muy pequeño, ¿no? Perdón, más bien sería la del voltaje de directa entre el voltaje térmico, pues va a ser mucho mayor que esta relación y entonces aproximaríamos esta expresión exponencial simplemente usando esta aproximación. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahí? ¿Nadie? ¿No hay dudas? Bien, entonces, para lograr que esta relación sea mucho menor a 1, vamos a considerar amplitudes menores a 5 milivolts. ¿Ok? De tal manera que esta relación pudiera quedar al menos de 1/5 o 0.2. ¿Ok? Esas serían las amplitudes que vamos a considerar como menores al voltaje térmico para poder usar esa aproximación. Bien. Entonces, de esa aproximación obtendríamos esta expresión, ¿no? De esa aproximación tendríamos esta expresión. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Entonces, si consideramos que la corriente del diodo también va a tener dos componentes, una que es el punto de operación, pues entonces podemos definir que este segundo término que queda aquí sumado sería la corriente del diodo que se debe únicamente a la amplitud de la señal. ¿Ok? Por lo tanto, esta segunda parte la definiríamos como la corriente debida a la señal, a esta señal triangular que estamos montando sobre el punto de operación. ¿Okay? Y entonces, de acuerdo a esto, nosotros podríamos definir que la resistencia del diodo va a estar dada por la relación inversa de aquí de acuerdo a la ley de Ohm. ¿Okay? Entonces, si se acuerdan, la ley de Ohm nos dice que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, sería el inverso de esta señal, nos daría el valor de la resistencia de diodo que queremos calcular. ¿Okay? Entonces, en conclusión, para cuando hacemos una aproximación de pequeña señal, de nuevo, aproximadamente de amplitudes menores a 5 milivolts, esta sería la forma en la que calcularíamos
la dichosa resistencia de diodo que nos permite establecer la pendiente de esta línea recta con la que estamos aproximando el comportamiento del diodo. ¿Okay? Entonces, lo que tendríamos que hacer es dividir el voltaje térmico entre la corriente del punto de operación del diodo que estamos considerando. ¿Dudas? Bien, entonces les decía que nosotros vamos a considerar que el diodo se puede usar también como regulador de voltaje, además de un rectificador. Cuando hacemos el uso de un diodo para regular voltaje, entonces lo que queremos es que gracias a este diodo podamos tener a la salida de nuestro circuito un voltaje de corriente directa que sea constante. ¿Okay? Entonces, para poder lograr esto tenemos que hacer que los cambios en la corriente de carga y los cambios en la tensión de alimentación no afecten a ese valor de salida. ¿Okay? Y esa forma de hacerlo es usando los diodos en serie, utilizando la polarización directa para que funcione como un regulador. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar el siguiente ejercicio para lo que sería el uso de los diodos como reguladores de voltaje. ¿Okay? Bien, entonces vamos a considerar dos situaciones, ¿no? Primero, cuando exista un cambio en la fuente de alimentación de un 10%. ¿Okay? Entonces, si tenemos una fuente de 10 volts, pues ese 10% estaría representado por 1 volt. ¿Okay? Entonces, nuestra fuente de alimentación va a variar entre 9 y 11 volts. ¿Okay? Ese es el cambio que estamos considerando en la fuente de alimentación. Y obviamente recuerden que lo que queremos es que el voltaje a la salida no se vea afectado por ese cambio. ¿Okay? Y después, primero lo vamos a hacer así en circuito abierto y en la segunda parte lo que tenemos que hacer es conectarle una resistencia de carga, ¿okay? Que sería esta resistencia de 1 kilo ohm, ¿no? Entonces primero sería el circuito sin carga o considerando una carga infinita y luego conectándole una carga de 1 kilo ohm. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaría en el primer caso? ¿Okay? ¿Cuál sería el cambio en el voltaje regulado en VO? Bien, entonces estamos considerando 3 diodos. ¿Cuál es la caída típica de los diodos que habíamos mencionado en el punto de operación? ¿Qué caída tenemos en un diodo? ¿60 milivolts? No. El punto de operación, acuérdense, ¿qué valor les dije que tenían típicamente los diodos en el punto de operación? .5 volts.
No. Ahí es cuando empieza a conducir, pero el punto de operación es más adelante, cuando ya fluye la... Punto 7. ¿Punto 7? Ok, exacto. Entonces tendríamos aquí punto 7 en este, punto 7 en este y punto 7 en este. ¿Ok? Es por eso que para el arreglo en serie tendríamos estos 2.1 volt de caída. ¿Están de acuerdo? Ok, bien. Entonces, vamos a considerar primero eso. Tendríamos que, de hecho, aquí hay un error en la expresión, porque es 10 a la 3, ¿no? Pues nada más hay que cambiar ahí. Entonces tendríamos, estamos aplicando una fuente de 10 volts, ¿ok? Y la caída que tienen es, en este arreglo, es 2.1, ¿ok? Por lo tanto, si yo calculo la corriente que circula por la resistencia, pues sería 10 menos 2.1, que es lo que tengo aplicado aquí. Esta sería la corriente esperada para cuando la fuente está en su valor nominal, ¿no? Que son los 10 volts, ¿ok? Entonces nos daría 7.9 miliamperes, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Entonces, si yo considero esta corriente, pues eso nos daría una resistencia de diodo de acuerdo a la fórmula que obtuvimos, que acuérdense que era voltaje térmico, que son 25 milivolts, entre la corriente del diodo en el punto de operación. ¿Okay? Aquí estoy en el punto de operación porque consideré los 0.7 volts de caída en cada uno de esos diodos. ¿Okay? Entonces, eso nos daría una resistencia de diodo de 3.2 ohms. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, ese sería el valor que tendríamos de acuerdo a el valor nominal de nuestra fuente. Okay. Bien, entonces, consideren que este valor de resistencia corresponde a cada diodo que yo tengo en el circuito. ¿Ok? Entonces, en total tendrían aquí como, si esto yo lo veo como resistencia, cada una de ellas, pues voy a tener 3.2 ohms por cada diodo. ¿Ok? Y en total, entonces, la resistencia que yo vería aquí por estos 3 diodos, pues sería 3 veces la resistencia del diodo. Y es por eso que nos da aquí como si tuviéramos una resistencia de 9.6 ohms. ¿Okay? Esa sería la resistencia equivalente a los 3 diodos que tenemos ahí conectados en serie. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Entonces, para nosotros poder observar cuál es la variación de voltaje que tendríamos en total, pues lo que tenemos que considerar es
¿cuál es la variación que va a haber si yo tengo un 10%? Pues habíamos dicho que va a ser una variación de desde 9 hasta 11 volts. ¿Ok? Entonces, eso equivale a tener una variación de voltaje de hasta 2 volts. ¿Ok? Y la relación que yo voy a obtener, pues tiene que ver con el divisor de voltaje que se genera por la resistencia que tengo aquí y la resistencia equivalente entre los diodos. ¿Ok? Entonces, la variación de voltaje que yo voy a tener debido al cambio en la fuente, pues tengo que calcularlo de acuerdo al cambio que va a haber de 9 a 11, ¿ok? Considerando el divisor de voltaje que se genera aquí, y eso me da entonces una variación en el voltaje de salida de aproximadamente 19 milivolts pico a pico. ¿Ok? Es decir, desde el punto más bajo, que son 9, hasta el punto más alto, que son los 11. Y ese sería entonces el inciso A. ¿Dudas? No entendí lo de, o sea, lo de la variación de voltaje, lo de la R, o sea, no entendí qué sustituye ahí. Es un divisor. O sea, tú tienes, a ver, se los voy a poner en otra forma para que lo vean. Pero ustedes te están aplicando aquí 10 más menos 1 volt. ¿Ok? Ese es el voltaje que ustedes están aplicando de aquí a tierra. ¿Ok? Es esta fuente. ¿Ok? Y ustedes tienen dos resistencias. Una resistencia de 1 kilo ohm, ¿ok? Y otra resistencia acá de 9.6. ¿Ok? Quizás a lo mejor aquí el conflicto es en cómo lo sustituyen aquí, ¿no? Pero bueno, lo que les decía es que lo que queremos es medir el voltaje de salida. El voltaje de salida, si se fijan, está medido aquí en la resistencia. Esto es nuestro voltaje de salida. ¿Sí? Entonces, aquí Sí. ustedes lo que tienen es un divisor de voltaje, ¿están de acuerdo? Entre estas dos resistencias. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la variación de voltaje? Variación de voltaje, esto que está escrito aquí como delta V, que tengo a la salida, pues esa tiene que ver con la variación de voltaje que hay aquí en la fuente. ¿Cuál es la variación de voltaje? Pues más menos, ¿no? Esta variación de voltaje pues va a ser la diferencia entre el valor máximo, que son 11, menos el valor mínimo que puedo tener, que es 9. Eso nos daría una diferencia de voltaje en la fuente de 2 volts. ¿Ok? Entonces, esa es la variación que van a aplicar a este divisor. Entonces, para saber cuánto varía la salida, pues lo único que hago es el divisor de voltaje, que sería R, que es la que está aplicada, que serían 9.6, entre 9.6 más el kilo ohm que tengo en la otra, ¿no? Que serían 1000, y lo multiplico por la variación de voltaje que tengo aquí, que son 2 volts. Por eso les digo que a lo mejor les causa ruido como lo sustituyen aquí. En lugar de poner el 1000 acá, ponen ceros en el 9.6, pero es equivalente. ¿Okay? Entonces, si obtienen esta diferencia de aquí, les va a dar como resultado 19 por 10 a la menos 3 volts. Y el término pico a pico se refiere a porque estoy yendo del valor mínimo al valor máximo de variación de la señal, que son los 2 volts. Sí, ya. Gracias.
Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda sobre este caso? Ok, bueno, voy a borrar esta parte que escribí nada más para ver ahora el segundo caso. Ok. Entonces, ahora en el segundo caso, considero que existe una resistencia de carga. Ok. Entonces, eso nos va a generar ya ahí un divisor de corriente. Ok. Entonces, voy a conectar ahora sí la resistencia de carga. Entonces, tendríamos aquí una conexión ya en ese circuito. Ok. Bien, entonces, debido a esa corriente de carga, yo tengo ahora, debido a que estos tres diodos me están fijando un valor, quedamos que de 2.1 volts, pues esos 2.1 volts pues aparecerían aplicados a esa resistencia. ¿Ok? Por lo tanto, la corriente que va a fluir por la carga es de aproximadamente 2.1 miliamperes. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, esa es la corriente que se va a dividir aquí. O sea, yo tengo una corriente que llega aquí, pero que ahora estos 2.1 se van a dividir hacia acá, ¿no? Hacia acá se van a ir 2.1 miliamperes. Antes, toda la corriente, los 7.9, fluían hacia acá. Ahora no. Ahora 2.1 se van a ir hacia la carga. ¿Ok? Entonces, para este caso, ya va a haber esa, esa fuga y eso nos va a dar un diferencial de menos 20 milivolts en ese arreglo a la salida. ¿Ok? ¿Dudas? Aquí nada más consideren que estos son miliamperes, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos el efecto de regulación de los diodos. ¿Sí? Ahora, esta variación, pues obviamente ya no depende del efecto, o ya no influye el efecto acá de la carga, ¿no? Sino simplemente del valor de resistencia que, que tenga el arreglo de diodos. Porque ahí ya se mantienen fijos esos 2.1 milivolts que se van hacia la resistencia de carga.
Bien, ¿alguna duda antes de terminar? Esto sería todo por la clase de hoy. ¿O alguna duda de la práctica también? Yo tengo una duda, pero es más general de este tema. Sí, ok. He visto que hay circuitos que alimentan LEDs, por ejemplo, con una fuente de poder de una computadora y necesitan ocupar este tipo de circuitos para regular el voltaje y la corriente. Si los alimentamos, por ejemplo, esos mismos LEDs, pero con un Arduino en vez de una fuente de computadora, ¿también necesitan estos circuitos? ¿O ya por ser Eh, alimentados con el Arduino ya no? Depende ahí de dos cosas, ¿no? De lo que quieras de nivel de voltaje a la salida. O sea, el diodo para lo que te sirve es para fijarte un cierto valor a la salida, ¿no? A lo mejor dices, yo tengo un Arduino que me da 5 volts de salida, pero también tiene una cierta limitación de corriente que te puede dar, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que decías de la fuente de computadora o del Arduino, obviamente el nivel de corriente que te puede dar una fuente es mucho mayor a la que te da el Arduino, ¿no? Entonces, al final depende de dos cosas. Una, del nivel de voltaje que quieras tú a la salida. Si se necesitan 5 volts y ya no es necesario regularlo a otro valor, pues es suficiente sin usar el arreglo de diodos. Pero si tú quieres un valor más bajo, por ejemplo, para convertir de 5 volts a 3.3, pues entonces a lo mejor ahí agregas un arreglo de diodos que te baje a esos 3.3 y a lo mejor ya ahí te da hacia la salida. El único inconveniente ahí es que a lo mejor el valor de corriente que te dé puede llegar a ser muy pequeño y ahí va a depender de la aplicación, ¿no? Entonces, eh, a veces algo que yo les recomiendo es cuando utilicen Arduino, es más recomendable usar fuentes externas a usar, por ejemplo, el puerto USB de su computadora, porque les va a dar mucho mayor corriente el que usen una fuente externa para alimentar su Arduino. ¿Okay? Entonces, al final, pues también depende de la potencia de con qué están alimentando el Arduino y también, obviamente, el Arduino en sus pines de salida, dependiendo de qué estén usando, si es una salida analógica, si es una salida digital, tiene una cierta limitante de corriente que les puede ofrecer. Si rebasan ese límite, pues lo que puede ocurrir es que, bueno, si hacen un corto, pues quemar de plano el Arduino o hasta la computadora. Pero si no es el caso, si no es un corto, pues lo único que puede suceder es que el valor de voltaje que ustedes tenían a la salida se vea atenuado para cumplir con la regla de potencia. Ok, ok. Y así rápido, una duda de lo que acaba de decir. Digamos que sí, el Arduino da 5 volts, ¿no? Y necesitamos 3.3, por ejemplo. Una de las opciones que dijo es usar este circuito de diodos, pero no se puede usar solamente así por programa lo de la modulación por ancho de pulso para dejarlo en 3.3 de salida. Sí, sí se puede, por eso les digo que depende de qué pino estén usando. Si utilizan una salida analógica, sí, sí se Sí, la puede hacer eso. analógica. Sí, sí se puede. Ok. Nada más con programación, sí. Sí, sí. Sí, Está porque bien, gracias. la ventaja de las salidas analógicas del Arduino es que dependiendo de cómo tú le configures digitalmente por programación, sí te puede dar un valor más bajo. Ok, muy bien. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, adicionalmente a todo esto, lo que les quería decir también es que ahorita quedamos que vamos a modificar la fecha de entrega para el lunes de la práctica del amplificador de instrumentación.
Y para que puedan empezar a trabajar en su proyecto final, nos haría falta hacer una siguiente práctica que es la de filtros. ¿Ok? Entonces, en las siguientes semanas les voy a dejar ya de una vez dos cosas. Una vez que pase lo del examen, pues van a tener la siguiente práctica que es la de filtros, y de manera paralela les voy a dar ya van a ser las reglas para lo del proyecto final. Y la idea es que usen, pues, obviamente, todo lo que hemos visto aquí. ¿Okay? Entonces, independientemente de que yo les deje como proyecto, por ejemplo, un MG, un circuito de MG, no quiero que utilicen o que compren componentes ya integrados, ¿no? Es decir, si yo les dejo hacer un MG, no quiero que compren el amplificador de instrumentación, sino que la idea es que lo diseñen con lo que están viendo en las prácticas. Entonces, es importante que esta práctica la hagan bien y la de filtros, porque esas dos van a ser la base de lo del proyecto final. ¿Okay? Entonces, sí pongan mucho cuidado en el diseño, porque estas dos prácticas van a ser la base de los circuitos que van a ocupar para su proyecto final. ¿Okay? Entonces, diseñenlos lo mejor que puedan, porque eso les va a hacer que su proyecto final funcione mejor. Y la idea, como les decía, no es que usen un circuito integrado, porque eso ya lo utilizan en las siguientes materias. Lo que me interesa es que sepan cómo se diseña desde cero. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con las prácticas. ¿Ok? Entonces, concéntrense en terminar su práctica este fin de semana. Hagan todos los análisis de las funciones de transferencia, practiquen todo eso para el examen. Al final, esto que están haciendo con las prácticas, si las han resuelto bien, eso es prácticamente lo que necesitan estudiar para el examen, ¿ok? Del próximo jueves. Entonces, pónganle mucha atención a estas dos siguientes prácticas, porque van a ser la clave del proyecto final. Debido a que ya estamos casi a un mes y medio más o menos de terminar el semestre, pues sí me interesa que tengan por lo menos un mes para trabajar en su proyecto final, ¿no? Entonces, la última práctica que voy a dejar previa al proyecto final va a ser la de filtros, ¿ok? Y digamos que las prácticas con diodos y con transistores se las voy a compartir también ahí, pero esas no las van a tener que entregar físicamente, pueden trabajarla en simulación, o quienes quieran hacerlas físicamente las pueden hacer, pero no van a tener una calificación, ¿no? Entonces, nada más para que tengan en cuenta que lo que más me interesa que aprendan bien de este curso tiene que ver con los amplificadores operacionales, porque son la base de lo que requieren para instrumentación. ¿Okay? ¿Dudas antes de terminar? O contarlas como extra, ¿no? Las que dice. Bueno, también esa podría ser una opción. Si quieren subir su calificación, se las puedo agregar ahí. Okay, pero lo que sí me interesa es que le dediquen suficiente tiempo al proyecto final, porque eso les va a servir más para la siguiente materia. Bien, pues entonces